Muy bien, seguimos acá en Portada y vamos a la hora de temas económicos. De hecho, estamos con el ex viceministro de Economía, Enzo De Filippi. Enzo, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Bien, lo primero que queríamos abordar es esta corrección que ha hecho el MEF a propósito de los cálculos de cuánto crecería el país económicamente este año. A principio de año, ni siquiera el 1 de enero, sino hay un par de meses atrás, creo, Salardi, el ministro de Economía, hablaba de 4%. Y ya dijeron 3.5%. ¿Era razonable, a tu manera de ver, el cálculo del 4%? Y si no lo era, ¿es razonable ahora el de 3,5%? Mira, la economía peruana crece por las cotizaciones internacionales, sobre todo. Nada ha ocurrido en el Perú los últimos años, desde el año 2021 que le dijimos a Pedro Castillo, como para que creamos que la economía tiene que crecer por algo que está ocurriendo en el país, por una mejora en la productividad. Es impacto de cotizaciones. Cotizaciones, ¿qué es el precio de los metales? El precio de los metales, Sí. el oro sobre todo, el Sí. cobre, que el año 2024 Y el estaba precio de volando. algunas exportaciones, quizás. Sí, pero sobre todo es la mitad, cuando estaba en el MEF hicimos un estudio, más o menos la mitad del crecimiento peruano, de la economía peruana se debe a Deriva de... cotizaciones internacionales. ¿Ya? Entonces el precio está volando, de hecho por eso el año pasado crecimos a la tasa tan buena para la coyuntura que tenemos, 3,3. Y bueno, el ministro... a ver, es usual que los ministros quieran ser pues optimistas, ¿no? Una manera de mandar mensajes positivos, pero creo que se había ido a un nivel que ya no era creíble, ¿no? Había hablado de 4% este año y 5% para el siguiente y eso no lo cree nadie, ¿no? O sea, tendría, a ver, economía no es una ciencia perfecta, pero tendría que ocurrir un montón de cosas que difícilmente no están ocurren, ¿no? ocurriendo. Entonces, 4% no era razonable, 3,5%... Yo no quiero ser pesimista, esperemos que sí, pero No es verosímil. no lo veo. El problema, ¿sabes dónde es? El problema es que con estos pronósticos optimistas se hacen los presupuestos y se autorizan los gastos. Claro. Entonces, cuando viene la realidad que no crecemos esas tasas, tenemos unos déficits fiscales déficit bastante tremendo, claro. mayores y lo que afecta al peruano de a pie es eso. Mayores déficits fiscales implica mayores tasas de interés para lo que hacemos los peruanos, sobre todo comprar bienes durables como una casa, un departamento, eso. Por ahí nos pega y Y eso es eventualmente peligroso. también mayores impuestos, si es que el Estado decide Mayores recaudar. impuestos para los pocos peruanos que los Claro, pagamos, sí. ya es, o sea, ¿cuánto más puedes exprimir un limón muy bien exprimido, ¿no? Claro. Entonces, no es que mucho va a venir por ahí. Y el déficit fiscal del año pasado fue tremendamente preocupante, fue altísimo y no podemos estar volándonos las reglas fiscales todos los años. Las reglas fiscales justamente es lo que son las reglas Para con las evitar cuales, eso, sí. con las cuales decimos, bueno, vamos a gastar lo que podemos gastar. Y nos lo estamos volando todos los años, con Sí. lo cual va a dejar de ser creíble. Pues. ¿Has notado tú un cambio importante de Arista a Salardi en ese sentido? En la seriedad del manejo de la caja fiscal. No me gusta hablar de personas, pero yo creo que Salardi, a ver, los economistas tenemos visiones diferentes de las cosas, ¿no? Él viene de Proinversión, acaba de hacer un cambio que le ha dado, creo que yo he equivocado, que le ha dado no solamente a Proinversión el poder de hacer cosas, sino también la rectoría del tema, lo cual es es un despropósito, ¿no? O sea, tú no puedes ser, imagínate que el director de una empresa sea también la gerencia, eso no debe ocurrir en ningún lado. Bueno, ha hecho esas cosas, es algo que yo critico, pero en líneas generales no me parece un mal ministro. Creo que podría tener mejores asesores, ¿no? Pero, digamos, este anuncio grandilocuente del 4% y la reducción a 3,5%, que se parece a los que hicieron otros ministros. Sí, pero el ministro Arista tuvo este déficit fiscal que es producto de irresponsabilidad. O sea, un nivel de responsabilidad que creo que es mayor que lo que estamos viendo, Es que lo un que puede nivel de explicarle. responsabilidad que tiene que ver con el hecho de ceder a la presión política, porque quien está en el Ejecutivo muchas veces está presionando para que efectivamente
se gaste en determinadas cosas que pueden retribuir o rendir políticamente, o creen ellos que puede rendir políticamente a quien está en el poder, y quien está al frente de la caja debería cerrarse y no, digamos, ser complaciente en ese sentido. No hipotecar a nuestros hijos, ¿no? O sí, sea, bueno, esa por es ahí la viene el consecuencia asunto, última, ¿no? sí. Mira, el gerente financiero es el tipo menos querido de una empresa porque es el que dice que no, ¿ya? Y en el estado del gerente financiero, el que tiene que aprobar los presupuestos y el desembolso de dinero es el ministro de Economía. Y tiene que poder decir que no, pues. O sea, cuando yo estaba allí, todos teníamos la carta de renuncia firmada en el cajón desde el primer día que estábamos allí, ¿no? Pero O sea, entonces en eso se parece Salardi a Arista. mira, me gustaría verlo más tiempo y cuando tenga que tomar decisiones aún más serias. Por ejemplo, Petroperú, lo que Mira, Petroperú es ocurra una con papa Petroperú. caliente que lo único que podemos hacer en Petroperú, Mario, es cerrarlo, ¿no? O sea, es una incapacidad. ¿Hace cuánto tiempo no tenemos una buena noticia con Petroperú y con Perú Petro? ¿No? Petroperú pierde dinero, está quebrado, ¿ya? O sea, El cálculo que ha dado la propia empresa es de la pérdida este año es de 111 millones de dólares. Pero además el presidente de Petroperú ayer dio una entrevista, Sí. ¿no? En que intentaba cambiar las cosas, decía, pero la buena noticia es que el EBITDA es un margen, ¿ya? Sí. Es de 4 millones cuando antes perdimos dinero. Mira, acá tengo la cifra de lo que gastó el año pasado Petroperú en gastos financieros, en intereses. 383 millones. Entonces tú tienes un buen mes que ganas 4 millones, multiplicas por 12, son es 48, marginal. tienes... Ya. Y bueno, la periodista le preguntó, tienen un programa para reducción de costos. Perfecto, ¿qué van a hacer? Bueno, hemos cortado los contratos de seguridad jurídica. Oye, primero que no puedes, esos contratos de seguridad jurídica son los abogados que defienden a Petroperú de todos los juicios que tiene, ¿ya? Claro. O sea, es poco inteligente el cortarlos todos. Y segundo, bueno, vamos a renegociar con los proveedores. Acreedores, sí. Oye, pero si los proveedores pues te han dicho que te van a cobrar 10, ¿por qué te van a cobrar 9? Y vamos a suponer que te cobran 9 o te cobra otro 9, pues te da un peor servicio. Por eso es que las empresas públicas no se salvan. En el Perú no se salvan, pues. Pero ha dicho más el señor Narváez, ha dicho que la empresa estatal no piensa solicitar un salvataje encubierto, quizás ¿Cómo va a pagar esos lo va a 300? solicitar abierto, no encubierto, sí. ¿Cómo va a pagar estos? O sea, estoy hablando de gastos financieros del año pasado que ahora Sí. deben haber aumentado, pero vamos a suponer que es lo mismo del año pasado. 383 millones. ¿Cómo los va a pagar? La única razón por las cuales los inversionistas le han prestado a Petroperú es porque El Estado. es el Estado el que nunca ha dicho que lo garantiza, pero es entendible que no va a dejar que la empresa más grande del Perú entre en default, porque eso le afecta al Estado peruano. Entonces, bueno, ¿de dónde vamos a sacar para pagar los intereses? Entonces va a haber un momento en el que esta afirmación de el presidente de Petroperú y también de Salardi, porque Salardi ha dicho que no se le va a dar dinero, va a chocar con la realidad La realidad es que y se va a demostrar como falsa. Petroperú está privatizado. Los dueños son los los empleados, sí. los sindicatos que tienen congresistas, entonces tienen la presión política para que no se cierre una empresa quebrada. El Perú ha perdido el patrimonio que invirtió en Petroperú. Lo que están haciendo es pretender que se gaste aún más dinero, que se pierda aún más Quieren dinero. repartir utilidades. Los sindicatos, para que veas, pues encima que la empresa no tiene utilidades, no puede enfrentar ni siquiera sus gastos financieros, exigen utilidades, ¿no? O sea, ese es el nivel de ubicación que tienen los sindicatos. Bueno, eso es una organización que no le genera beneficios al Perú. No tengo nada contra ellos, te aseguro que hay un montón de gente honesta, pero
todos en conjunto no pueden manejar rentablemente una empresa. Pero entonces, hablábamos de Salardi y decías que lo quieres ver por un tiempo más cuando tenga que enfrentar decisiones Esa es una- serias, y yo traje esa como ejemplo. Me parece... Ese momento va a llegar en cuánto, Es en cuánto tiempo. como decía mi abuelo, ¿no? O sea, es en el ruedo que se ven los toros. Sí. Bueno, eso es unos meses. En unos meses. 383 millones que tiene que pagarse pronto. 8 meses o 2 meses. Bueno, tendría que tener el cronograma Pero más de o menos, pago, pues, es decir, pero debería, o sea, no creo que que la mitad de esto se tenga que pagar después de junio, ¿ya? Porque eso se debe Ok. pagar cada 6 meses. Ok, o ¿ya? sea, Entonces, para 28 de julio ya básicamente ya tendremos un vamos a saber si es Sí. que ha abierto la caja fiscal para que los peruanos sigamos subsidiando Solventando, sí. el trabajo de esos señores que no pueden hacer que una operación petrolera, por Dios mío, o sea, imagínate, una operación petrolera pierde dinero. Eso solamente en Venezuela de Hugo Chávez, ¿no? Conoceremos la realidad pronto. Sí, o digamos, sí. enfrentaremos Mira, la realidad que conocemos las pronto. opiniones, mira, 10 o sea, una docena por un centavo, ¿no? Lo vamos a ver. Lo importante es cuando lo veamos, cuando se toma esa decisión. Muy bien. ¿Ha ocurrido algo con los fondos de las AFPs, los pocos que quedan después de... Cada vez más chicos, ¿no? Sí, después de que los congresos, no solamente ha permitido retiros reiterados, pero la rentabilidad de esos fondos se ha visto afectada por la guerra comercial. La guerra comercial, a raíz del asunto de los aranceles establecidos por Trump y las reacciones a esos aranceles. ¿Puedes explicar primero por qué eso golpea los fondos de AFP? Sí, mira, el mayor socio comercial de Estados Unidos es China. Todo lo que los bienes que antes, en los años 50, 60, se hacían en Estados Unidos, bienes industriales, automóviles, máquinas, ahora se hacen en China. ¿Por qué se hacen en China? Porque es más barato. La mano de obra es más barata. Perfecto. Sí. Entonces el señor Trump, eso ha generado que en el centro de Estados Unidos un montón de personas que antes encontraban muy buenos trabajos, ahora no se encuentran. Y esos son los votantes de Trump. Entonces, en vez de invertir Estados Unidos en que esas personas encuentren trabajo productivo, se le ha ocurrido que para él le conviene es encarecer los productos chinos, ¿no? Claro, Entonces, proteger la producción nacional sí, como pero- si estuviéramos en los años 60. Por además, Acá en Latinoamérica, pero además se encontró con la realidad, ¿no? La realidad es que los inversionistas invierten en empresas americanas que importan y exportan. Si tú quieres, el señor Elon Musk, que tiene una fábrica de autos en Estados Unidos, que se llama Tesla, bueno, la gran parte de lo que importa, inclusive él, ¿de dónde viene? De China. ¿Ya? Entonces, esas empresas van a vender menos autos. Y además que las empresas que exportan, sobre todo a Europa, ya no van a exportar porque ante la subida de aranceles, los europeos tampoco van a comprar hecho en Estados Unidos. Por lo tanto, menor comercio. Menor comercio implica menor producción. El FMI ha sacado una proyección hace poco de crecimiento del mundo. Sí. Va a crecer 0,5% menos, Estados Unidos 1% menos, China 0,5% menos. Y lo peor, Mario, es que los mercados financieros te aguantan malas noticias, no te aguantan incertidumbre. Y esto cambia de acuerdo a si el señor Trump amanece de buen humor o de mal humor. Se nota en el gobierno americano que no hay una política clara, no hay un objetivo claro y no hay planes claros. Por lo tanto, un día dice una cosa, mañana dice otra, y eso genera volatilidad. Es decir, ahora ganó dinero, mañana pierde un montón, y eso hace que los precios de las acciones en las cuales invierten los fondos de inversión peruanos Ahí llegamos, sí. hayan caído y no se espera que Que se recuperen. no en el corto plazo. O sea, yo no creo que Donald Trump no va a gobernar para siempre, pero yo no creo que el problema sea permanente, Quisiera, sí. pero sí persistente. ¿Ya? Esto No se va a desvanecer mañana. tendría él que dar vuelta atrás. de lo Dar que su está brazo a haciendo, torcer y no parece estar en su a en su menos naturaleza. que la realidad política lo obligue.
Su horizonte de planeamiento son las siguientes elecciones norteamericanas. Las midterm de noviembre, del próximo año. Así es. Y si es que las cosas no mejoran, si las cosas empeoran para ese momento, va a tener que tirar marcha atrás. Muy bien, de eso precisamente vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es el internacionalista Farid Kajat, de lo que está haciendo y lo que podría dejar de hacer en el mediano plazo Donald Trump. Muchas gracias, Mario. Ex viceministro de Economía, Enzo De Filippi, que nos ha acompañado esta noche aquí en Gracias, Mario. Vamos a una pausa y regresamos con Farid Kajat.